Puede que no te des cuenta, pero ahora mismo, en este preciso momento, se está librando una guerra invisible a tu alrededor. Dardos de duda, flechas de miedo y golpes de desánimo están siendo lanzados contra tu mente y tu corazón. Y la pregunta es, ¿estás preparado para defenderte? La verdad es que muchos cristianos están en la primera línea de esta batalla sin la protección necesaria. Pero, ¿y si te dijera que Dios ya te ha proporcionado la armadura perfecta, capaz de hacerte inquebrantable? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras hoy podría cambiar tu vida espiritual para siempre. A cada instante se libra una guerra invisible, un conflicto que comenzó antes de los tiempos, en los cielos, y que continúa hasta el día de hoy, afectando a tu vida de maneras de las que tal vez ni siquiera te des cuenta. Ahora mismo estás siendo atacado. Dardos ardientes de duda, flechas de miedo y golpes aplastantes de desaliento son disparados a tu mente y a tu corazón. Y lo que es peor, puedes estar completamente expuesto sin ni siquiera darte cuenta. Pero, ¿y si te dijera que Dios ha preparado una protección perfecta para ti, una armadura celestial, imposible de reproducir por ningún ejército humano? El apóstol Pablo, encadenado a un soldado romano, recibió una revelación extraordinaria. Observando cada pieza de la armadura del guerrero, el Espíritu Santo le abrió los ojos a uno de los secretos más profundos del mundo espiritual, la armadura de Dios. Pero lo que estás a punto de descubrir va más allá de un simple análisis de Efesios 6. Viajaremos desde el Jardín del Edén hasta las calles de Roma, desde las batallas del Antiguo Testamento hasta los desafíos a los que nos enfrentamos cada día. Prepárate, porque tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. Para comprender la importancia de la armadura de Dios, tenemos que remontarnos al principio, cuando el universo aún brillaba con la gloria del Creador. Antes de la creación de la humanidad, los cielos eran un reino de perfecta armonía, habitado por ángeles que servían a Dios con alegría y devoción. Entre estos seres celestiales, uno destacaba por su belleza y posición especial. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 12 a 15, describe a este ángel como un querubín ungido, perfecto desde su creación. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Cubierto de piedras preciosas, dotado de una sabiduría sin igual, su misión era dirigir el culto en el cielo. Cada uno de sus movimientos reflejaba la gloria de Dios, y su luz brillaba como un reflejo del Creador. Pero algo empezó a cambiar en su corazón. Isaías 14:12-14 revela el proceso de su caída. Su brillo y sabiduría dieron lugar al orgullo. Dejó de reflejar la luz divina y empezó a admirar su propia grandeza. 5 deseos mortales surgieron en su corazón. Subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, ascenderé por encima de las nubes más altas, seré como el Altísimo. El pecado nació en el universo. El orgullo dio paso a la rebelión. Pero Lucifer no guardó su rebelión para sí mismo. Con su influencia, comenzó a sembrar la duda entre los ángeles, insinuando que Dios era injusto y que ellos podían lograr algo más grande. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 4, revela que 1/3 de los ángeles fueron arrastrados por su mentira. 1/3 de los seres que habían presenciado la gloria de Dios decidieron seguir al querubín rebelde. Y así, por primera vez, los cielos conocieron la guerra. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus seguidores. No fue una batalla de espadas y lanzas, sino un enfrentamiento entre la verdad y la mentira, la lealtad y la traición. ¿El resultado? Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás,
el adversario. El querubín de la luz se convirtió en el acusador de la humanidad. Su gloria fue sustituida por la oscuridad, y su lugar en la montaña sagrada de Dios se perdió para siempre. Pero la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de campo de batalla. Cuando Dios creó la tierra y colocó al hombre en el jardín del Edén, Satanás vio su oportunidad. Si ya no podía atacar directamente el trono de Dios, atacaría su imagen en la tierra, la humanidad. En el Edén tuvo lugar el primer ataque contra la creación de Dios. Satanás utilizó la misma estrategia que había funcionado en el cielo, sembrar la duda sobre el carácter de Dios. En Génesis 3 se acerca a Eva y le hace una pregunta sutil. ¿Es eso realmente lo que Dios dijo? La misma táctica de cuestionar la palabra de Dios, sugiriendo que ocultaba algo bueno, que sus reglas eran excesivas. El resultado: la caída del hombre. El campo de batalla se expandió. Lo que comenzó en el cielo ahora dominaba la tierra. La muerte entró en el mundo. El sufrimiento se hizo realidad. La guerra espiritual ganó un nuevo capítulo. La batalla por el alma de cada ser humano. Y esa es exactamente la batalla en la que estamos hoy. Esta guerra no es un mito ni una metáfora lejana. Es una realidad cotidiana que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestro enemigo no es un adversario cualquiera. Es un estratega experimentado que conoce bien nuestras debilidades y sabe exactamente dónde atacar. Puede que sus métodos se hayan modernizado, pero su objetivo sigue siendo el mismo: hacernos dudar de Dios, de su palabra y de su amor por nosotros. Por eso Pablo nos advierte en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Esta batalla requiere una protección especial, una armadura no hecha de hierro o cuero, sino de verdades espirituales eternas. Un escudo que, cuando se entiende y se usa correctamente, nos hace inquebrantables ante las embestidas del enemigo. La forma en que Dios reveló esta armadura a Pablo no fue casual. En el momento en que recibió esta revelación, Pablo estaba encarcelado en Roma. Estaba constantemente custodiado por soldados romanos que se turnaban cada 6 horas. Día tras día, el apóstol observaba los detalles de la armadura de sus guardias. Cada pieza se ajustaba cuidadosamente, se mantenía limpia y se llevaba con precisión. Los romanos no utilizaban ningún equipo. Sus armaduras eran fruto de siglos de refinamiento, inspiradas en los mejores ejércitos que habían conquistado. Los soldados estaban entrenados para luchar como una eficiente máquina de guerra, y cada pieza de la armadura tenía un propósito vital. El cinturón, por ejemplo, no era un mero accesorio, era la pieza que mantenía unida y funcional toda la armadura. Sin él, los demás elementos se soltarían, comprometiendo la defensa del guerrero. La coraza protegía no solo el pecho, sino también los órganos vitales. Las sandalias estaban reforzadas con clavos para garantizar la firmeza en el campo de batalla. El escudo era una auténtica barrera móvil, capaz de resistir golpes e incluso de apagar flechas incendiarias. El casco cubría no solo la cabeza, sino también el cuello y parte de la cara, defendiendo al soldado de ataques letales. Y la espada, corta y letal, estaba diseñada para ataques rápidos y precisos. Cada pieza tenía una razón de ser, nada era superfluo. Y fue al observar esta armadura cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vio una poderosa analogía para nuestra batalla espiritual. Así como un soldado romano nunca iría a la batalla sin estar completamente equipado, tampoco nosotros podemos enfrentar la guerra espiritual sin estar vestidos con la armadura de Dios. La primera pieza de esta armadura es el cinturón de la verdad.
El cinturón era la primera prenda que llevaba el soldado romano. Sujetaba la túnica, impedía que el resto del equipo se aflojara e incluso sujetaba la vaina de la espada. Sin él, la armadura perdería su estabilidad. Del mismo modo, la verdad es el cimiento que sostiene nuestro camino espiritual. En un mundo en el que la verdad se ha relativizado y la gente crea sus propias versiones de la realidad, el enemigo aprovecha para sembrar el engaño y la confusión. Desde el principio su estrategia ha sido siempre cuestionar la verdad de Dios. En el Edén preguntaba, ¿es eso realmente lo que Dios dijo? Hoy sigue sembrando la duda. ¿Realmente se puede confiar en la Biblia? ¿De verdad Dios se preocupa por ti? Jesús declaró en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La verdad no es un concepto abstracto, sino una persona, Cristo. Y conocer esta verdad nos hace libres, como Él mismo declaró en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El cinturón de la verdad nos protege contra las mentiras del enemigo, nos ancla en la palabra de Dios, impide que nos engañen y nos da discernimiento para distinguir el bien del mal. Sin esta pieza fundamental, toda nuestra armadura se ve comprometida. Nuestra fe se vuelve frágil, nuestra rectitud se debilita y nuestra paz se tambalea. La segunda pieza es la armadura de la justicia. Los soldados romanos llevaban una coraza de metal que les cubría el pecho y la espalda, protegiendo sus órganos vitales. En el campo de batalla, un golpe directo al corazón era mortal, por lo que esta protección era indispensable. En la vida espiritual, nuestros corazones necesitan una protección similar. Proverbios 4:23 nos advierte, «Ante todo, guarda tu corazón, porque de él depende toda tu vida». Pero, ¿qué significa llevar la armadura de la justicia? En primer lugar, debemos entender que en la Biblia se mencionan dos tipos de justicia. La primera es la justicia de Cristo, que se nos concede en el momento de la salvación. 2 Corintios 5:21 explica, «Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios». Esto significa que no nos salva nuestra propia justicia, pues Isaías 64:6 nos recuerda que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestra defensa contra las acusaciones del enemigo no reside en nuestras buenas obras, sino en la justicia perfecta de Cristo. El segundo tipo de justicia es la justicia práctica, es decir, la forma en que vivimos. Efesios 4:24 nos exhorta a revestirnos de la nueva naturaleza, creados para ser semejantes a Dios en justicia y santidad. Cuando procuramos vivir una vida recta ante Dios, esta nos protege de la culpa, la condenación y los ataques del enemigo. La armadura de la justicia nos impide caer en las trampas del pecado, nos fortalece contra las acusaciones mentirosas y nos mantiene firmes en la fe. Pero para que esta armadura permanezca fuerte, debemos mantenerla limpia y ajustada. La confesión, el arrepentimiento y una vida de santidad son esenciales para que nuestra armadura espiritual permanezca intacta. Y para mantener esa firmeza, necesitamos la siguiente pieza de la armadura, las sandalias del Evangelio de la Paz. Las sandalias de los soldados romanos estaban diseñadas para garantizar la firmeza y la movilidad. Tenían tacos en la suela para ofrecer agarre al suelo, evitando que el guerrero resbalara en el fragor de la batalla. Sin ellas, un soldado podía perder el equilibrio y ser derribado fácilmente. Del mismo modo, las sandalias del Evangelio de la Paz representan nuestra estabilidad espiritual. Efesios 6:15 nos dice que debemos estar calzados con la prontitud del Evangelio de la Paz. Pero, ¿qué significa esto? En primer lugar, esta armadura nos da firmeza en nuestro caminar cristiano. El Evangelio nos asegura que tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Romanos 5:1.
Cuando comprendemos esta verdad, las tribulaciones no nos sacuden, porque sabemos que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra posición en Cristo. En Juan 16:33, Jesús nos advierte: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta paz no significa la ausencia de luchas, sino la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Además, estas sandalias representan nuestra disposición a compartir esta paz con el mundo. Isaías 52:7 describe: «Qué hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la buena nueva, del que proclama la paz». El Evangelio nos equipa no solo para resistir, sino también para avanzar. No hemos sido llamados a vivir una fe estática, sino a proclamar la verdad y expandir el reino de Dios. Y para hacer frente a los ataques directos del enemigo, necesitamos el escudo de la fe. Los soldados romanos utilizaban un gran escudo llamado scutum, hecho de capas de madera reforzadas con cuero y bordes de metal. Este escudo era lo suficientemente grande como para cubrir todo el cuerpo, y cuando se empapaba en agua, podía apagar las flechas incendiarias lanzadas por los enemigos. Pablo utiliza esta imagen para describir la función de la fe en la vida cristiana. Efesios 6:16 nos instruye: «Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno». Los ataques del enemigo vienen en muchas formas. Duda. Desde el Edén, Satanás ha puesto en duda la palabra de Dios. ¿Le importa realmente a Dios? ¿Cumplirá sus promesas? Pero la fe nos recuerda Números 23:19. «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta». Miedo. En tiempos de incertidumbre, el enemigo intenta paralizarnos con el miedo, pero la fe nos recuerda el Salmo 91:4-5. «Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas estarás seguro». Tentaciones. La fe nos fortalece contra los deseos engañosos. 1 Corintios 10:13. Nos asegura que Dios siempre provee un escape de la tentación. Desánimo. Cuando se acumulan las dificultades, Satanás intenta hacernos desistir. Pero Habacuc 3:17-18 nos enseña a confiar en Dios, incluso en tiempos difíciles. «Con todo, me gozaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación». Al igual que los soldados romanos formaban barreras uniendo sus escudos para una mayor protección, nosotros también fortalecemos nuestra fe cuando nos unimos a otros cristianos. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos, porque la comunión fortalece nuestra defensa espiritual. El escudo de la fe necesita ser usado constantemente. La fe crece con el uso y se fortalece mediante la palabra de Dios. Romanos 10:17 afirma: «La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios». Y para proteger nuestras mentes necesitamos el yelmo de la salvación. El casco romano, conocido como galea, protegía no solo la cabeza, sino también el cuello y los lados de la cara. Algunas versiones incluían protectores para la nariz y las mejillas. En la guerra espiritual, nuestra mente es uno de los principales objetivos del enemigo. Él sabe que si puede influir en nuestros pensamientos, puede afectar nuestras emociones, decisiones e incluso nuestra fe. Efesios 6:17 nos ordena tomar el yelmo de la salvación. Pero, ¿cómo nos protege este yelmo? En primer lugar, nos da la certeza de nuestra salvación. Satanás intenta constantemente hacernos dudar de nuestra posición en Cristo. Pero Juan 5:13 nos asegura: «Os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». La salvación tiene tres dimensiones: pasado,
Fuimos salvados de la condenación del pecado en el momento en que aceptamos a Cristo. Efesios 2, 8, 9. Presente, estamos siendo salvados del poder del pecado a través de la santificación diaria. Filipenses 2, 12. Futuro, seremos salvos de la presencia del pecado cuando Cristo regrese. Romanos 13, 11. El yelmo de la salvación nos protege de acusaciones y pensamientos destructivos. Romanos 8:33-34 nos recuerda: ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. Además, nos protege contra el miedo al futuro. 2 Timoteo 1:7 afirma: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de moderación. Nuestras mentes necesitan ser constantemente renovadas por la verdad de la salvación. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Por último, ninguna armadura estaría completa sin un arma ofensiva. El soldado romano portaba la espada corta llamada gladius, ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Su tamaño permitía atacar con rapidez y precisión, perforando incluso las brechas de la armadura del enemigo. Efesios 6:17 revela que nuestra espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es un arma ordinaria. Hebreos 4:12 afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Jesús utilizó esta espada cuando fue tentado en el desierto. A cada embestida de Satanás respondía con «está escrito». Mateo 4. No discutía ni razonaba. Simplemente declaró la palabra con autoridad. La palabra de Dios nos protege del engaño y la herejía. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que en los últimos días surgirían falsos profetas para engañar incluso a los elegidos. Para blandir esta espada con eficacia, necesitamos conocerla profundamente. Los bereberes fueron alabados en Hechos 17:11 porque examinaban diariamente las Escrituras. La palabra nos da discernimiento, renueva nuestra mente y nos fortalece contra los ataques del enemigo. Es nuestro alimento espiritual, como dijo Jesús en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La armadura de Dios nos equipa plenamente para la batalla, pero, además de protegernos, nos prepara para avanzar, resistir al enemigo y vivir una vida de victoria. Ahora que entendemos cada pieza de la armadura de Dios, debemos recordar que esta batalla no se libra solo con la fuerza o la estrategia, sino también con la oración. Después de describir toda la armadura, Pablo termina su instrucción en Efesios 6:18 diciendo: orad en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Atentos a esto, perseverad en la oración por todos los santos. Esto nos enseña que la oración es el elemento que activa y fortalece toda la armadura. La oración nos mantiene conectados con Dios, nos fortalece espiritualmente y nos da discernimiento para afrontar los ataques del enemigo. La armadura de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad espiritual que debemos aplicar a diario. Así como un soldado romano nunca iría a la batalla sin estar debidamente equipado, tampoco nosotros podemos enfrentarnos a los desafíos espirituales sin estar revestidos de esta armadura. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo podemos ponernos esta armadura cada día? 1. Llevar el cinturón de la verdad. Empieza cada día sumergiéndote en la palabra de Dios. Lee las Escrituras, memoriza versículos y pide discernimiento para identificar y rechazar las mentiras del enemigo. 2. Ponerse la armadura de la justicia. Procura llevar una vida íntegra ante Dios. Confiesa tus pecados, mantén un corazón puro y recuerda que tu justicia proviene de Cristo. 3. Cálzate las sandalias del Evangelio de la paz.
Mantén tu fe cimentada en la paz que viene de Dios y estate siempre dispuesto a compartir esa paz con los demás. 4. Levantar el escudo de la fe. Fortalece tu fe diariamente a través de la palabra, la comunión con otros cristianos y el recuerdo de las promesas de Dios. 5. Ponerse el yelmo de la salvación. Protege tu mente contra las dudas y los ataques del enemigo, manteniendo tus pensamientos centrados en la certeza de la salvación. 6. Empuñar la espada del Espíritu. Lee, estudia y proclama la palabra de Dios. Es tu arma ofensiva contra el enemigo. 7. Orar sin cesar. Mantén una vida de oración constante, buscando la dirección de Dios e intercediendo por los que te rodean. Ahora que conoce el secreto de la armadura de Dios, ¿qué hará con este conocimiento? La guerra espiritual es real, pero Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ganarla. La decisión de ponerte esta armadura y usarla diariamente es tuya. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que también necesite saberlo. Y recuerda, la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer firmes, completamente vestidos con la armadura de Dios. Que el Señor te fortalezca y te equipe para ganar todas las batallas. Nos vemos en el próximo video.